la cumbre virtual Sé tu maestro. Tengo el agrado y el placer de recibir a Verónica Fernández. Ella es española, es doctora en biología y hace muy poco tiempo ha presentado una gran cumbre virtual, lo que a mí me motivó para invitarla. Así que doy la bienvenida a Verónica Pascual y con todo el agradecimiento desde Uruguay, desde la comunidad educativa, a esta persona con su formación científica que está incursionando en lo espiritual. Para mí un honor, un placer de recibirte, Verónica. Hola Mari Carmen, créeme que el honor es mío de estar tanto contigo como con todos los que nos están viendo ahora mismo y de ponerme al otro lado de la cámara, porque como tú bien has dicho, creé mi primera cumbre hace poco sobre los límites o la relación entre ciencia y espiritualidad, de algún modo, y yo estaba en tu sitio, así que me hace realmente mucha ilusión estar al otro lado y espero de verdad poderos aportar mucho valor, poderos ayudar en todo lo que necesitéis, así que bueno, Mari Carmen. Bueno, muchas gracias, Verónica. Tú trabajas para la comunidad científica, ¿verdad? Entonces me gustaría que pudieras contarnos de esa trayectoria y de esa formación, cómo es que has ido incursionando en esto del autoconocimiento y el autocuidado. Pues sí, la verdad, Mari Carmen, yo, como tú dices, he tenido una educación, entre comillas, tradicional, ¿no? Pues nada, empecé como todos, ¿no? En la escuela, luego yo ya veía que me gustaba mucho pues todo lo que era la naturaleza, lo que era el universo, era muy curiosa y me tiraban mucho las ciencias, me encantaban. Y dentro de este campo pues me gustaba pues mucho la biología, yo veía que lo que era pequeñito, lo que es las cosas pequeñitas, el tema del ADN, todo lo que se ve con un microscopio me gustaba mucho. Entonces yo seguí pues una educación entre comillas convencional. Vamos, según los estándares del sistema educativo, yo vivo en España, como has dicho, pues del sistema educativo español. Y así seguí, hice la carrera de biología, luego como me gustaba, seguí un poquito más y hice el doctorado, tenía más curiosidad, y luego empecé a trabajar dentro de lo que es el sistema de investigación, ¿no? Haciendo proyectos de investigación. Pero debo decirte que aún y esa formación más, digamos, racional, o más mental, que muchos de los espectadores que serán maestros o ellos mismos la han recibido, pues ya saben de qué hablo, siempre había una parte de mí que estaba vacía. Es decir, no es que estuviera vacía, pero yo percibía que había algo más. Siempre, además, dentro de esa curiosidad que yo tenía, me sentía que me gustaba también mucho indagar en lo que yo sentía. O sea, quién era yo, me planteaba muchas cosas, pues como os digo, que me gustaba mucho el universo, pues el universo, qué papel, qué rol tenemos nosotros dentro del universo, y eso solo con una aproximación científica no se podía llegar actualmente con el conocimiento que tenemos. Entonces siempre me había interesado mucho esto. Además, debo deciros que también dentro de la carrera investigadora pues es hasta cierto punto muy vocacional y muy estresante en muchas cosas. Te obliga a pensar mucho y eso también me hizo pensar que había otras herramientas para gestionar ese estrés, para gestionar esos bloqueos que yo estaba viviendo, que no podía, esas herramientas no las podía encontrar en mi formación académica tradicional. Aquí seguramente habrá gente que nos estará viendo de muchos países, de muchos sistemas educativos probablemente distintos, pero en el sistema educativo que yo viví, de los años 80 a 90, no se hacía énfasis en habilidades emocionales dentro de la formación. ¿Me explico, Mari Carmen? Es decir, sí que aprendíamos a sumar, a restar y muchas cosas, teníamos una asignatura de ética también, pero las competencias emocionales, cómo resolver conflictos, cómo resolver malestares, cómo sentirte contigo mismo, pues yo eso la verdad es que no lo había aprendido. Entonces, de mano de esa curiosidad que os he dicho que tengo, me fui enfrentando a situaciones muy estresantes en mi vida, pues de no llegar a plazos, como muchos nos ha pasado. Cuando escribí mi tesis doctoral, fue un periodo muy estresante para mí. Entonces ya empecé a indagar más en este campo que siempre me había gustado. Y ahí fui descubriendo pues herramientas muy interesantes para mí. Fui descubriendo cómo me sentía, siempre había sido una persona muy racional,
muy mental por mi tipo de educación, ¿no? Me obligaba mucho pues, a tener una hipótesis, a seguirla, pero era muy poco emocional, me sentía muy poco a mí misma, o no quería sentirme, o no me habían enseñado a hacerlo. Entonces, a fuerza de irme enfrentando a situaciones estresantes que me ponía la vida por delante, pues fui conectando con esa parte mía y fui sacando esos recursos que no sabía que tenía gracias a mi curiosidad, ¿de acuerdo? Indagué en la meditación y pensé, madre mía, qué maravilla, esto cómo no me lo han enseñado a mí de pequeñita, si esto es maravilloso. Sí. Y a través de ese camino que sencillamente la meditación, bueno, luego podemos hablar más de ella, era una herramienta muy sencilla a mi alcance y yo la verdad es que cuando la primera vez que lo escuché pues pensé, ¿y esto qué es? Pero la fui probando porque como soy curiosa pues lo probé, siempre tengo o sea, para mí, siempre antes de descartar nada, siempre lo tengo que probar. Por muy rocambolesco que sea, por muy extraño que sea, pues lo tengo que probar. Si luego me funciona, genial. Y si no, al menos lo he probado. Entonces lo probé. Y pensé, ostras, esto realmente me gusta mucho, me calma y tal. Y entonces ya fui por allí, sí, así fue. Y así fue, me fui indagando ya con temas ya más energéticos y me di cuenta realmente, digo, qué gran parte de mi vida, del mundo, del universo me estoy perdiendo. He estado enfocada toda mi vida en una parte racional, mental, de lo que podía ver y comprobar, pero se me está escapando muchísimo más de lo que hay. Y bueno, así fue como llegué a empezar a ver, pues, a estudiar qué era la espiritualidad para mí, que cómo me podía servir el crecimiento personal en mi vida. Y bueno, así seguí mi camino, que estoy siguiendo, continuando caminándolo ahora mismo también y que estoy a durar toda la vida. También os lo digo a la audiencia, esto empiezas, abres una ventana y ya no paras, ya no puedes parar de caminar. Y me di cuenta que realmente todo lo que no vemos es infinitamente más grande de lo que vemos actualmente. Y que la ciencia y los procedimientos que hacemos son geniales y sirven para un fin muy concreto, que es pues estudiar cosas materiales, estudiar sistemas pues físicos, pero que hay una parte muy grande que no vemos y que es realmente muy importante para nosotros, o más importante aún de lo que nos puedan haber enseñado, pues ya os digo, pues a cómo mirar las cosas, a sumar, a restar. Obviamente que es importante, pero lo otro también es importante y bueno, así fue. Uh-huh. Muy, muy interesante todo lo que me estás diciendo. Y nosotros, los docentes, los maestros, los profesores, tenemos una formación también basada mucho en lo racional. Y nuestro trabajo también es de estar pensando siempre, bueno, en lo que vamos a planificar, cómo vamos a trabajar, en qué aspectos teóricos nos vamos a basar. Entonces también hemos perdido un poco esto de lo que estabas hablando, por nuestra formación y porque estamos tan acelerados y vamos tan rápido que como que no tenemos tiempo o no nos damos ese tiempo, ¿no? Entonces me parece tan interesante todo lo que estás diciendo y también me pareció muy impactante que, ya te decía, con tu formación hubieras también llegado a esta conclusión, ¿no? Es que hay una nueva mirada, ¿no? Entonces me encantó cuando hablábamos y me decías, quiero ponerle de nombre o de título a la ponencia, revoluciónate con los nuevos paradigmas de la ciencia. Entonces me gustaría que nos comentaras un poco eso. Ya hiciste un adelanto, pero bueno, ¿qué es eso de lo muy pequeñito? Todas esas cosas que nos gusta saber y profundizar para conocernos mejor, ¿no? Por supuesto, Mari Carmen, y tú misma dime y párame porque, querida audiencia, Mari Carmen lo sabe, yo me pongo a hablar y a explicar y se me pasan las horas porque me encanta lo que os voy a contar, aunque os avanzo que no soy experta en ello, pero me encanta, así que os voy a contar lo que yo sé para si os sirve a vosotros, ¿no? También decirte, Mari Carmen, que en este camino yo decía, también entré dentro de las terapias energéticas, sentía muchas cosas, digo, esto no puede ser, tiene que haber mucha más gente que, obviamente, que lo sepa, y seguro que hay muchos científicos que piensan como yo. Y empecé a buscar gente que tuviera un fondo científico, que a lo mejor tuviera una mirada más racional sobre crecimiento personal y espiritualidad, y encontré
no muchos, pero, o al menos no muchos que lo digan, pero sí encontré mucha gente que estaba empezando a trabajar en ello. En el mercado anglosajón hay muchísima gente que se dedica a trabajar sobre esos paradigmas de la ciencia, ese nuevo cambio de percepción de la ciencia, y en el mundo latinoamericano pues cada vez hay más personas y me dediqué a buscarlos y así fue como hice mi cumbre, como os decía Mari Carmen antes, por mi propio interés personal de aprender, ¿no? Porque entonces me empecé a topar con la palabra cuántico. Cuántico, seguro que vosotros lo habéis escuchado, cuántico por aquí, cuántico por allí, energía por aquí, energía por allá, materia y energía, ¿no? Y eso forma también parte del nuevo paradigma de la ciencia, porque se ha venido desde un paradigma en lo cual se tenía una base muy racional, muy lógica de los fenómenos físicos que se veían. Pero, ¿qué pasó? Pasó que a principios del siglo XX Max Planck abrió una puerta muy grande a una revolución que se está viviendo, que es la revolución de la física cuántica como tal, y todo lo que la física cuántica y lo que ha visto puede tener implicación a nivel filosófico y espiritual. Entonces, se vio, en realidad Max Planck vio que la energía se transmitía por paquetes discretos. Es decir, lo que vio Max Planck, lo que hizo fue mirar lo más pequeñito que existe a nivel atómico, ¿de acuerdo? A nivel del átomo, fue mirando por dentro, ¿vale? Y se dio cuenta que a nivel subatómico, por decirlo así, las unidades, subunidades de lo que somos, tienen un comportamiento muy especial, muy sorprendente, ¿vale? Y fue donde allí vio lo que era, él definió lo que era física cuántica. Cuántica es una palabra que deriva en realidad del latín y significa quantum, significa cuánto, ¿vale? Pero en realidad lo que se asocia es a una magnitud o sea, es la magnitud que significa una emisión o absorción de energía y es lo que se conoce como cuantos, ¿vale? Es como una unidad de información, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, a partir de aquí se definió la física cuántica, que es la rama de la física que estudia cómo se comportan la energía y la materia bajo diferentes situaciones, ¿de acuerdo? ¿Pero qué es la energía? Entonces escuchamos energía por aquí, energía por allá, pues no sabemos qué es. En realidad, la energía es un concepto abstracto, ¿de acuerdo? La energía en realidad es la capacidad que tiene un objeto de producir transformaciones alrededor, ¿vale? O un trabajo, por ejemplo, un movimiento. Todos los cuerpos, todo es energía en realidad. Nosotros somos energía, ¿de acuerdo? Y la energía se transforma y se descubrió que se transformaba, pero no se creaba ni destruía. En realidad, la energía nosotros no la podemos ver, pero sí que podemos ver los efectos que produce. Por ejemplo, el viento, ¿de acuerdo? Nosotros no podemos ver el viento, pero sí que podemos ver que las cosas se mueven, ¿vale? Al ver que las cosas se mueven, dice, hay viento, vale. Pues con la energía pasa lo mismo, ¿de acuerdo? En realidad, todo a nivel microscópico es energía, todo energía, en distintos estados de vibración y de frecuencia. Entonces, como os decía, nosotros no podemos ver la energía, podemos ver esos efectos de la energía. Y os decía que la energía no se crea ni se destruye. Es decir, por ejemplo, nosotros comemos alimentos y los alimentos tienen energía que se llama energía en forma química. Nos los comemos y transformamos esa energía química para poder vivir, para poder construir nuestro cuerpo, para poder tener energía cinética, para poder correr, ¿de acuerdo? Entonces, pensad que esto era muy sorprendente, ¿no? Parece que todo es sólido, tú lo tocas, pero a nivel microscópico, todo en realidad no es así de sólido, es como un estado de transformación. Sé que es un concepto difícil de pensar, pero ahora os voy a explicar un poquito más, ¿de acuerdo? Y diréis, ¿por qué Vero me está soltando este rollo? Pues yo os lo digo, os lo explico para que tengáis una visión general de lo que es, para luego veáis qué consecuencias tiene esto en nuestro bienestar, ¿vale? Y por eso, porque a mí me interesó mucho este tema cuando lo vi, porque dije, ostras, si esto parece que tiene una función, realmente tiene una base y muy interesante. Entonces, esto lo vio Max Planck a principios del siglo XX y dice, ostras, dijo, la energía y la materia a nivel microscópico se comportan de una forma muy particular. Entonces, ¿qué pasó? Luego vino Albert Einstein y revolucionó la ciencia con su teoría de la relatividad. ¿Y qué decía esa teoría? Entre muchas otras cosas que se me escapan, ¿de acuerdo? Pero todos sí que conocemos esa famosa fórmula de E
es igual a mc al cuadrado. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que toda la energía de un cuerpo en reposo es igual a su masa por la velocidad de la luz. ¿Y qué estaba diciendo en realidad? Que energía y materia eran lo mismo, ¿de acuerdo? En distintos estados, pero en realidad eran lo mismo. Entonces, como os digo antes, ¿vale? Este cuerpo que es sólido, en realidad es energía en un estado especial, ¿vale? El viento será una energía en un estado distinto, pero todo es esta magnitud que se le llama energía, que es esa capacidad de un objeto de producir transformaciones alrededor. Bien. Entonces, eso era una revolución muy grande, porque nunca se habían llegado a relacionar estos dos conceptos. ¿Y qué pasó? Que durante esa época, que fue una época increíble para el desarrollo de la física y muchas otras ciencias, también había un personaje muy importante que se llamaba Nikola Tesla. ¿Y qué es Nikola? Nikola Tesla dijo que para entender la verdadera naturaleza del universo había que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Bien. ¿Y qué es la frecuencia y la vibración? Porque también escuchamos mucho vibración, vibro alto, vibro bajo, qué buena vibración, porque esto es lo usamos en nuestro lenguaje y es así. Pues bien, la frecuencia no es nada más que el número de repeticiones de un suceso, ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué decimos? Algo se repite con mucha frecuencia. Hay muchas repeticiones, ¿no? En una semana, pongamos un ejemplo, ¿no? Poca frecuencia, pues que se repite muy poco. Eso todos más o menos lo tenemos claro. ¿Qué es una vibración? Una vibración se considera que es un movimiento repetitivo alrededor de un punto, como una onda que se propaga. Entonces, se vio que la energía, o sea, todo era energía vibrando en una determinada frecuencia. Es decir, todo lo que vemos es energía que vibra muy rápido, ¿vale? O que vibra muy lento. Y en función de esa vibración y esa repetición, podemos ver cosas que sean más densas, como por ejemplo un cuerpo, que seguramente vibra más lento, la materia es más densa y vibra más lento, o a lo mejor, pues, no sé, ahora que se me ocurra, agua que se evapora, el viento, lo que comentábamos, puede dar otro nivel de vibración, pero todo lo que vemos, aunque os parezca muy extraño, y a mí me lo pareció, todo es energía que vibra en frecuencias, o sea, que vibra en frecuencias, en modos de repetición distintos. Las cosas que vibran, por ejemplo, ahora se me ocurre un ejemplo así. Cuando ponemos un ventilador, vemos un ventilador parado. Cuando lo encendemos, dejamos de ver las aspas en realidad, ¿verdad? Sí. Vibra muy rápido. Si está parado, tiene una vibración de un tipo y lo vemos. Si lo encendemos y vibra muy rápido, ¿verdad que no vemos las aspas? Por ejemplo, o el movimiento de las alas de un colibrí. Eso sería un ejemplo, bueno, no tiene mucho que ver con la física cuántica, pero para que entendáis el concepto de vibración y repetición y cómo se relaciona con la energía, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor, pues este micrófono seguramente tendrá una vibración muy bajita, muy densa y así es tan sólido. Y además se vio, mirando a lo más chiquitito, que fue increíble también lo que se descubrió en realidad que el 1% era materia, o al menos que se percibía como materia sólida. Y el otro 99% era un vacío. O sea, todo lo que nosotros vemos es un vacío. Entonces dices, ¿y qué hay ahí? ¿De acuerdo? Es muy curioso, pero es así, aunque a nosotros no nos lo parezca. Entonces, claro, si todo es energía en distintos estados de vibración, vale, energía y materia son equivalentes, entonces en realidad todo es cuántico, es decir, todo es energético. Y claro, esto ha supuesto un cambio de paradigma muy grande, que es el siguiente, y es que todo está conectado en realidad. Porque todo es energía interactuando continuamente, aunque no lo veamos, aunque esta mano y este micro estén así, en realidad parece que están interactuando en algún nivel. ¿De acuerdo? Sí, sí. No sé si me hago explicar, Mari Carmen. Sí, si sí. no, tú pídeme, por favor, porque a mí me cuesta a veces entenderlo. Está muy claro, sí. Y claro, esto... Quiero que lleguemos a esa conexión, ¿no? Sí, voy, ahí estoy. No tardaré. Bueno, pero bueno, os explico todo esto para que lo sepáis y porque yo creo que también es importante, ¿no? Sí. Entonces, deciros que todos estos descubrimientos esto que os digo y lo que os voy a contar ahora brevemente, se ha comprobado físicamente en un laboratorio. Es decir, esto es ciencia y se ha comprobado a nivel a nivel molecular, vamos. Pero que luego todo esto tiene unas consideraciones filosóficas que se pueden transmitir o se pueden extrapolar
al campo del crecimiento personal. Esto hay muchas personas que lo explican muy bien. Por ejemplo, Félix Torán, que es un físico que a mí me encanta, lo explica muy bien. Que en realidad no... O sea, también hay una cosa que quiero también desmentir y es que ciencia y espiritualidad se aproximan, pero no se tocan, porque ciencia estudia una parte que es la material y obtiene conclusiones que dices que se puede extrapolar al campo espiritual. Pero bueno, continuemos, ¿de acuerdo? Si no, Mari Carmen, tú me guías. Entonces, la física cuántica descubrió 4 principios muy chulos que os voy a relatar porque también tiene unas consideraciones muy especiales, que son los siguientes. Vieron que todo sistema era a la vez onda y partícula, es decir, que todo lo que vemos, a nivel atómico chiquitito, todo puede ser o una onda o una partícula y todo depende de quién lo esté mirando. O sea, todo depende de la voluntad de quien lo esté mirando. Por lo que os decía antes, todo está relacionado. Cómo tú percibas una cosa hará que esa cosa cambie. Eso se vio a nivel atómico. Y esto luego tendrá implicaciones filosóficas en nuestro bienestar, que luego lo contaremos. También había el segundo principio que os quería contar, que era el de incertidumbre, en el cual se vio que tú no podías conocer un sistema, todos los detalles de un sistema a la vez. Es decir, que si tú mirabas la velocidad de una partícula, no podías determinar dónde estaba exactamente. O si tú querías determinar dónde estaba exactamente, no podías ver su velocidad. Es decir, siempre hay algo que se te escapa en ese sistema. Y que todo lo que tú, la opción de observar, lo modifica, esa percepción de alguna manera. Por eso que os comentaba de que todo está unido. Bien. Además, hay un tercer principio que es el de la superposición cuántica, que va en línea con los anteriores, en el cual dice que es muy curioso también, que dice que en realidad cualquier situación, cualquier partícula, cualquier sistema, en el momento en que tú puede estar en todas, tiene sus infinitas posibilidades en ese momento. Y en el momento que alguien la mira, la modifica y en ese momento se determina qué posibilidad está haciendo. No sé si conocéis el experimento del gato de Rödinger, porque este concepto es un poco extraño, en el cual, bueno, ahora no me extenderé y lo podéis encontrar en la red. Es una paradoja en el cual, pues, es un experimento en el cual hay un gato en una caja donde hay una situación con un veneno y se supone que allí puede haber todo tipo de situaciones posibles, al gato le puede pasar de todo, pero en el momento en que tú miras por una rendija de la caja, determinas qué le pasa a ese gato. Es un concepto muy abstracto, lo sé, pero lo que nos está diciendo es que en realidad todo está en un campo de infinitas posibilidades, ¿vale? Y lo que determina que haya una posibilidad u otra posibilidad es, en parte, quién lo está observando, quién lo está mirando, ¿vale? Y el último principio es el de no localidad de entrelazamiento cuántico, que este es increíble, en el cual se ha visto que 2 partículas que están unidas, siempre recordemos que todo lo que os estoy contando es física de laboratorio, física con partículas chiquititas, todo esto no se ha comprobado ni en seres humanos, aún al menos, ni en seres humanos ni en otros sistemas. Pues bien, todas las partículas, si cogemos 2 partículas que han estado unidas o conectadas y las separamos a lugares opuestos, independientemente del espacio que tengan, si haces algo en una, la otra queda automáticamente afectada por ello. Claro, eso supone que hay una interconexión entre todo lo que existe en el universo. O sea, todo está interconectado, porque en realidad, como todo es energía vibrando en frecuencias distintas, que afecta una parte, afecta a la otra, en realidad todo está unido, todo lo que afecta a una parte del universo a nivel abstracto, afecta a otra parte del universo. Es decir, que eso también supone que nosotros estamos recibiendo continuamente información y energía de a todo lo que estamos conectados, seamos conscientes o no seamos conscientes de ello. Muchas veces nos ha pasado que entramos en un ambiente y que no hemos entrado nunca y nos sentimos muy mal, ¿no? Un sitio nuevo que no hayamos ido. Dios, qué mal me siento, qué malestar, ¿no? O hablas con alguien que no conoces y dices, uy, esta persona no me gusta mucho, aunque esa persona te esté tratando con respeto. Pues eso pertenecería a ese campo de información que no podemos captar. De hecho, sabemos, esto se ha medido, que tenemos un campo electromagnético increíble, que no lo percibimos con los sentidos humanos, porque los sentidos humanos solo captan el 8% de la realidad en realidad,
todos lo sabéis, que seguramente las abejas y muchos animales coloniales tienen otros sentidos y hacen dibujos, miran en otras longitudes de onda, pues un poco lo mismo. Hay muchas cosas que no podemos captar. Sabemos que tenemos un campo electromagnético muy grande que está captando esa información y que nos está afectando. Pues lo que viene a decir ese principio también, una pequeña parte de él puede significar esto. Entonces, claro, todo esto impactó mucho porque era una percepción de la realidad del universo muy distinta a lo que se estaba acostumbrado, ¿verdad? Claro. Y eso planteaba moralmente, pues, cosas muy distintas a lo que se pensaba. Porque, claro, lo que te venía a validar, pero vuelvo a repetir que esto eran experimentos científicos, pero las conclusiones filosóficas que podemos sacar de ello es que lo que se había visto en muchas religiones, en muchas tradiciones antiguas de miles de años de antigüedad, que todos somos uno, que hay una conexión con el todo, pues muchos chamanes, ¿verdad? O muchas tradiciones ermitañas, por ejemplo, muchas personas que se conectaban con ese universo, con ese misticismo en realidad, parecía que todo esto que se veía a nivel supertécnico científico podía hasta cierto punto hacer repercutir que en el otro lado, pues realmente tenía una explicación, claro que sí, que aunque no pudiéramos verlo, realmente eso existía. Y aunque no pudiéramos percibirlo, eso era así. Entonces, en realidad, como todo es energía de distintos estados de frecuencia y vibración, en realidad, ¿qué nos está diciendo también? Que el plano material y el plano espiritual, en realidad, todo lo que nos conforma son lo mismo, como os iba diciendo, ¿no? En distintos estados de vibración y energía. Es decir, que todo de algún modo está unido. Así pues, todo lo que vemos en un plano, a nivel de malestares, a nivel de pesares, tiene una correspondencia con otro plano, ¿vale? Que no vemos y al cual, trabajando ese plano, nos podemos ayudar a nosotros mismos en un plano más material. Pues, que ahora explicaré un poquito más. Si me dejas, Mari Carmen, me gustaría leerte una frase muy corta de Max Planck, que fue quien descubrió la física cuántica como tal. Él abrió esa ventana, ¿no?, a ese cambio de paradigma energético y esa correspondencia que se ha empezado a ver con otros temas. Brevemente os lo leeré porque también me parece que una persona que ha descubierto, tan racional, tan científica, pura y dura, que ha descubierto esto, que diga esto que os digo, pues a mí me parece muy, muy bonito, que es lo siguiente. Max Planck dijo: entre Dios y la ciencia no encontramos jamás una contradicción. No se excluyen, como algunos piensan hoy. Se complementan y se condicionan mutuamente. Es decir, él ya, con este cambio de percepción que vio, dijo, aquí es toda una parte de un todo. Hay una realidad física que estudiaremos con la ciencia y hay una parte espiritual que se relaciona, porque es otro estado, ese estado material, de otra manera, que lo estudiaremos de otra manera, pues con meditaciones, pero todo se relaciona y todo conforma nuestra realidad. Y también no olvidemos cómo vemos, de esos principios de la cuántica, cómo vemos esa realidad, conforma esa realidad. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto que os estoy diciendo? Pues, claro, si nosotros, como os decía en los 4 principios, que es así por encima, brevemente, y todos los que estéis interesados, obviamente que encontraréis mucha información para indagar mucho más sobre esto, pero claro, si una partícula, si un sistema puede ser onda y partícula, y si es una que la otra la determina, lo que lo está mirando, si el principio de incertidumbre también te dice que no puedes determinar todas las cosas a la vez, solo en la cosa en la que te fijas, en el fondo, un poco la implicación filosófica puede ser, realmente, con la manera como vemos las cosas, es como son las cosas para nosotros. Nosotros, de la manera que las vemos, estamos determinando cómo es esa realidad para nosotros. ¿Y qué quiero decir también con esto? Pues, por ejemplo, en el caso de los maestros, que es la mayoría de la audiencia que sois maestros, que estáis, gracias a Dios, viendo esta cumbre, que os está ayudando también en tantas partes de vuestra vida que no habéis conocido. Si vosotros vivís esa realidad, vivís situaciones de estrés, no os cuidáis, no atendéis esa parte espiritual, que es hoy en día, desgraciadamente, todos vamos en automatismo, o sea, tenemos mucho trabajo, miramos mucho la parte material espiritual, parece que estamos desconectados. Eso al final hace que también conformemos nuestra realidad y que solo veamos esa realidad conforme que creemos nuestra realidad conforme a lo que nosotros estamos viendo y sintiendo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo eso? Que hay mucho más allá
que podéis abrir vuestra mente, podéis conocer cosas nuevas y todo eso que conozcáis os impactará en vuestra realidad y hará que cambie vuestra realidad. ¿Me explico? Bien, o sea que nosotros podemos cambiar nuestra realidad. Sí que la podemos cambiar y todo dependerá de cómo percibamos esa realidad, porque esa realidad, cómo nosotros percibamos lo que nos pasa, cómo la integremos, cómo creamos en ello, hará que seleccionemos una posibilidad, otra posibilidad. ¿De acuerdo? Ujú, ujú. Sí, sí. Verónica, y esto de los conceptos mente cuántica, cuerpo cuántico y espíritu cuántico, sé que es muy amplio, pero ¿qué me puedes contar de esto? Sí, a ver, en realidad también es cierto que yo, como os dice Mari Carmen, también hace referencia a los pilares de mi cumbre porque usé la palabra cuántico, porque sí que es verdad que cuando se habla de física cuántica, se habla de las propiedades científicas de esa física cuántica, pero el adjetivo cuántico se puede usar para muchas cosas y muchas veces es sinónimo de rapidez o de energía, pero no tiene por qué ser un sinónimo científico. Yo usé esa palabra porque me gustaba mucho, estaba relacionada con ese tópico, porque, dime, Mari Carmen. Sí, sí, me gusta mucho esto que hagas referencia a la cumbre, ¿no? Donde quisiste hacer ese puente entre lo científico y lo espiritual, ¿verdad? Claro, y además, como tú dices, como todo está relacionado, en realidad, está relacionado nuestro cuerpo físico con nuestra mente y nuestra espiritualidad. Mente, cuerpo y alma. Y en realidad, todo tiene que estar equilibrado. Esto lo decían realmente los místicos, mira, hace y las místicas, 2.000 o 3.000 años antes de Cristo o más, y ellos ya lo percibían, que realmente el único modo de equilibrar la vida y de tener bienestar era equilibrar las tres partes del cuerpo. Perdón, del cuerpo, de nuestra realidad, mente, cuerpo y espíritu. Por eso yo, por ejemplo, mi cumbre dividí en tres partes, aunque también os digo, como todo está unido, todo impacta en nuestro bienestar siempre. A veces era muy difícil decir, oye, esto es un cuerpo cuántico, porque en realidad estamos hablando también un poco del espíritu, porque claro, está unido con el espíritu, porque si yo me siento bien y estoy feliz, mi cuerpo estará bien, tendré energía, haré muchas cosas. ¿Me explico? Entonces yo sí que intenté dividir, pero en realidad es una parte del todo. Pero sí que, como decíamos antes con el principio de entrelazamiento cuántico, que si dos partículas han estado unidas y se separan, pues se afecta a una parte, se afecta a la otra. A nivel así conceptual, si tengo un problema con mis emociones, seguro que lo repercutiré en mi cuerpo. Si tengo un vacío espiritual, también seguro que de alguna manera mis emociones quedarán afectadas y mi cuerpo también. Claro. Y al revés, si yo estoy enferma, tengo una enfermedad, seguro que emocionalmente estaré fatal y espiritualmente no lo sé, pero puede ser que tampoco esté muy bien. Así que, en realidad, la clave desde mi punto de vista, y esto lo está viendo la ciencia, ahora continuaré también con ello a otro nivel, realmente todo debemos de estar con un equilibrio como mínimo en estas tres áreas de nuestra vida. Y muchas veces sí que me he dado cuenta, también Mari Carmen, y también quería incidir en el tema de la espiritualidad, que muchas veces la espiritualidad queda coja, porque se habla mucho del cuerpo, de cómo podemos estar bien, pues buena alimentación, ejercicio, emocionalmente, pues emociones positivas, pero la espiritualidad también quedaba un poco coja, ¿no? Que es separándolo obviamente de religión, son cosas distintas. Bueno, relacionadas, pero no tienen por qué tener nada que ver. Esa concepción de quién soy yo, dónde estoy, dónde está mi lugar en donde estoy, tengo un propósito, no lo tengo, hay algo superior a mí o no. Entonces, quedaba un poco desligado. Entonces, realmente equilibrando esas tres partes, llegas a tener un equilibrio en tu vida. Y yo, de hecho, lo vi cuando en esas situaciones de estrés que os comentaba al principio, pues cuando empecé a indagar, me daba mucha paz, ¿no? Esa meditación, acceder a una parte de mí que desconocía, abrirme a un vacío de no sé qué hay ahí, pero yo sé que me da paz, pues también me abrió mucho a mejorar mi vida, ¿no? Entonces, también quería deciros que, además de estar todo esto relacionado, pues no sé si conocéis, pero es probable que os suene. Hay el tema que ahora se escucha mucho, de la psiconeuroinmunología, se sabe, o mucha gente sabemos, y se demuestra científicamente, las personas que tienen una actitud positiva delante de una enfermedad, puede ser crónica o no, puede ser un cáncer, por ejemplo, tienen mejor recuperación, o se recuperan antes, o recaen menos. ¿De acuerdo? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Pues se ha visto que realmente sentirte bien, como todo es energía,
los pensamientos también son energía en distintos estados de vibración. Y esos pensamientos repercuten en tu sistema inmunológico de alguna manera. Y eso realmente tiene efectos físicos en tu cuerpo, ¿de acuerdo? O si te sientes mal, también se sabe que te bajan mucho las defensas, eres mucho más propenso a coger enfermedades. De hecho, leí, no me acuerdo ahora dónde, pero en un sitio decían que un pensamiento negativo o dos te bajaba el sistema inmunitario horas. Estoy hablando de un pensamiento negativo que te afecte, ¿eh? No estoy pensando a lo mejor en un pensamiento más sencillo, pero a lo mejor también. Entonces, es muy importante darse cuenta de eso. También quería decir que en mi cumbre, otra cosa porque nosotros a veces pensar en estos términos abstractos en neurosis es muy difícil. Estamos viviendo en un mundo donde prima aún el paradigma muy racional. Nos enseña de forma racional. Y a veces tienes que tener datos objetivos para creerte las cosas, porque si no, como si no traspasas ese filtro de la mente que se lo crea, entre comillas, o que vea que realmente hay evidencias de eso, ya muchas personas nos cerramos a ver, pues a ver otras soluciones. Por ejemplo, bueno, Mari Carmen, tú guíame, pero ¿sabíais que el corazón, esto lo cuento porque siempre me parece increíble, el corazón tiene un campo electromagnético 5.000 veces más grande que el cerebro y se mide un campo de 3-4 metros? ¿Qué implicaciones puede tener esto? Pero se ha medido científicamente. Entonces ya vas pensando, ostras, el corazón. Y el corazón tiene un sistema neurológico, tiene neuronas independientes del cerebro. Y dices, ostras, ¿y esto qué querrá decir? ¿No? Y con esto ya te vas abriendo la mente. Yo también buscaba esto en mi cumbre y por eso también seguí este camino. De decir, ostras, de abrir un poco la mente, de ver cosas nuevas y darme cuenta vamos, que el universo es maravilloso, tenemos mucho por descubrir y mucho por ver. Bien. Sí, yo ahora pensaba, ¿no? ¿Cómo es que podemos acercarnos a la espiritualidad cuando somos tan racionales? ¿Qué es lo que podrías decirnos? Yo desde mi punto de vista, pero eso es mi opinión personal, pero a mí me ha funcionado porque me pasó así, muchas veces nos acercamos a la espiritualidad cuando tenemos ya un problema físico, ¿no? De estrés, muchas veces. A mí me causó contracturas, literalmente. Me causó una contractura que yo me mareaba, ¿no? Y digo, ostras, del estrés crónico que tenía. Entonces, el cuerpo me obligó a sentirlo, porque si no, no lo hubiera sentido. Entonces, una primera aproximación yo creo que tiene que pasar por la parte emocional. A lo mejor empezar a sentir tal cual, porque eso a veces es muy difícil tomarse el tiempo de sentirte. Me levanto, ¿cómo me siento hoy? Me escaneo el cuerpo, oye, a ver qué tal estoy. Cuando estoy muy nervioso o nerviosa, me paro, a ver qué siento. Siento una presión en el pecho, siento dolor de cabeza, me mareo de lo nervioso que estoy. O sea, para mí, Mari Carmen, antes, si no eres una persona que a lo mejor se puede llamar espiritual, puedes empezar por sentirte corporalmente. Si eres una persona muy racional, empiezas a sentir tu cuerpo cómo está. Conectarme conmigo mismo. Exactamente. Puede parecer un consejo que se escucha mucho, pero para mí fue la realidad, sentirme a mí misma. Y al empezar a sentirme a mí misma, pues empecé a ver de dónde venían esas emociones. Me empecé a preguntar, ¿y esa emoción de dónde me viene? ¿Por qué estoy tan nerviosa? O sea, no es nada más que sentirte y cuestionarte. ¿Por qué estoy tan nerviosa? ¿Y esto por qué me causa esto? Y en cuestionarte te das cuenta que muchas de esas cosas son realmente aprendidas o percibidas y que puedes ver otras realidades vamos, siempre has visto el mundo con unas gafas, entonces te las cambias y las ves de otra manera, ¿no? Eso por un lado. A raíz de eso, pues claro, ya empecé, como os contaba al principio, empecé con la meditación. Yo siempre había escuchado lo que era la meditación, que iba muy bien, esto, vamos. Y ahí también descubrí que había una parte de mi ser que no sabía si era yo o no, entre comillas, ¿no? Si la gente que ha hecho meditación lo entenderá, ¿no? Paras ese pensamiento y dices, ¿y esto? Realmente te paras o no te paras, ves tus pensamientos pasar, pero los observas y dices, ¿estoy observándome a mí misma? ¿Hay algo fuera? Entonces, yo recomiendo que puedes empezar por ahí y poco a poco y entonces ir explorando. Pero yo creo que es lo que le pasó a estos científicos que veían cosas tan pequeñitas, se dieron cuenta que
por eso Albert Einstein también era una persona profundamente espiritual, porque ellos vieron que todo lo que viene a nivel chiquito, dicen, pero si todo está vacío, ¿qué es ese vacío? Y empezaron a cambiar su percepción y dijeron, aquí hay algo más, ¿no? Si la materia parece así y a nivel chiquitito no, a lo mejor si buscamos más, si vemos las cosas de otra manera, hay cosas que no vemos. Pues yo creo que por ahí está el camino. Bien, bien. La verdad que es sumamente interesante, Verónica. Y bueno, es todo tan profundo lo que estás diciendo, ¿no? Sumamente interesante y profundo. A mí lo que me gustaría es que pudieras hacer como una síntesis con 2 o 3 ideas que te gustaría destacar, como para que comencemos ese camino de mirar con otros ojos, ¿no? Yo os puedo contar mi experiencia y ya os digo que todo lo que es espiritual, todo lo que es científico, se mide con instrumentos, con la razón, pero lo que es espiritual y emocional no se puede diseccionar, no podemos coger un sentimiento, ponerlo en un laboratorio y mirar, no. Todo lo que es espiritual y emocional siempre es experiencial, es decir, lo tienes que comprobar por ti mismo y es único, es una relación única con ti mismo. Entonces, por mucho que las personas te puedan decir una cosa u otra, es un tema que solo podrás sentir tú mismo. Entonces, yo, lo que os decía antes, parad, sentiros, sentir el cuerpo, ¿qué os dice? ¿Cómo sentís? ¿Me siento feliz? Primero, yo creo que pasa por la experiencia de sentirte cómo te sientes tú mismo, ¿de acuerdo? Antes de llegar, si puede ser a un punto que estés muy estresado o que tengas una enfermedad, y si es así, pues también, ¿vale? Pero como dejarse sentir, intentar parar un poco la mente que nos domina muchas veces, intentar pararla para sentirnos y para intentar pararla o domesticarla o controlarla, para eso es esencial la meditación, ¿vale? No tiene por qué ser una meditación que nos pensemos un yogui sentado 3 horas, no, puede ser una meditación. Por ejemplo, si a ti te gusta mucho tejer o coser, eso es una meditación, porque en realidad las personas que les gusta mucho hacer este tipo de trabajos pueden hacerlo, se concentran. O sea, el tema de la meditación, su principal razón, como yo la entiendo, es concentrar la mente en algo para poder liberarla, ¿de acuerdo? Porque la mente se mueve mucho. Puedes concentrar mientras estás tejiendo, mientras estás caminando, mientras estás corriendo, comiendo, disfrutando de lo que comes, que esto también se llama atención plena, ¿de acuerdo? Concentrar la mente para poderla liberar y con eso poderte sentir, ¿vale? Sí, parece sencillo y sé que no es fácil, pero yo creo que la clave aquí es probarlo, que encontréis vuestro método para controlar la mente de esa manera. Ya os digo, puede ser tejiendo, puede ser corriendo, puede ser cocinando. Hay mucha gente que le relaja mucho la mente cocinar. Que encontréis vuestro método, que solo sea para vosotros, independientemente de lo que hagan los demás. Y a través de él sentiros a vosotros. Eso, vamos, para empezar, y lo podéis hacer desde ahora mismo. Por internet si queréis hacer meditación, por ejemplo, y empezar a saber qué es, podéis por la red, hay muchísimos vídeos sobre cómo meditar sencillamente, con músicas que a lo mejor os inspiren. A mí me ayudaba mucho las músicas de la naturaleza al principio, escuchar, pasear por el bosque, algo que os concentre esa mente y os relaje un poco de los quehaceres del día. Ese es para mí es el primer paso, para poder sentir todo lo demás, quién soy yo, disfrutar, ¿de acuerdo? Porque estamos de verdad, os lo dice una persona muy racional, estamos todo el día pensando, dándole vueltas a las cosas, adelantándonos al futuro y al pasado. Y eso para empezar. Pero segundo, para mí, que me ha abierto mucho la mente, es leer mucho. Yo soy muy lectora, me gusta mucho leer mucho, todo lo que yo pueda leer que me atraiga y que sobre todo que me haga abrir la mente también. Es decir, cosas nuevas que me hagan cuestionarme lo que pienso y lo que hago. A lo mejor, pues no sé, imaginaros que queréis cambiar de dieta y no sabéis qué hacer porque siempre estáis acostumbrados a comer de una determinada manera. Pues, por ejemplo, podríais buscar libros que sean dietas o libros o información, lo que os parezca bien. Que sean dietas muy diferentes. Dices, oye, pues lo voy a probar. A lo mejor no digo que puedas ser vegetariano o no, por ejemplo, pero pues comer de otra manera y a lo mejor, y eso enriquecerá tu vida. Todo lo que te abra la mente enriquecerá tu vida y te lo hará ver todo de otra manera y salir de esa posición donde estás. Y básicamente esto es todo. Déjame pensar.
sí, yo creo que eso sería todo. Y un tercer paso que para mí también es importante, claro, este tipo de crecimiento personal yo creo que es un proceso muy personal realmente. Cada uno va a su ritmo, todos evolucionamos a nuestros ritmos, más rápido, más lento, y todos tenemos mucho que aprender. Para mí también ha sido fundamental empezar a encontrar personas que pensaban como yo y compartirlo con ellas. A veces, ¿sabéis cuando? Bueno, sería un símil a grupos de terapia realmente, ¿no? Ahora se me ocurría, pues, me ha venido a la cabeza Alcohólicos Anónimos, ¿no? Esa asociación que surgió en Estados Unidos, si no me equivoco, y fue tan importante, ¿no? Juntarte con personas que empiecen a pensar como tú para discutir estas cosas. Pues, oye, he leído esto, ¿a ti qué te ha parecido? Porque a veces también te faltan referencias, ¿no? En tu entorno, como tú vives esa realidad, en tu entorno normalmente hay personas que son más o menos parecidas a ti. Si quieres cambiar también tu mundo un poco, pues también vale, sale a cuenta salir de ese mundo, pues acudir a lo mejor a un curso o a un seminario que se dé, que te guste, seguro que ahí encontrarás gente que piensa distinto y todo eso enriquece. Bien, Verónica. También yo pensaba el privilegio que tenemos los maestros, los docentes, de poder compartir con otros todo lo que aprendemos, ¿no? Y estos hábitos, como estabas comentando, el bien que nos han hecho a nosotros, determinadas actividades, como estabas diciendo, expandir nuestra mente, conectarnos con otras personas. Es un poco el sentido de esta cumbre, ¿no? Llegar a aquellos que se dedican a educar a otros, a acompañar a otros en su crecimiento, pero también mirar qué nos está pasando a nosotros para poder de alguna manera con nuestro ejemplo o con nuestra experiencia poder llegar desde otro lugar. Claro, ¿no? Y desde mi punto de vista yo creo que los maestros de no solo, pues a lo mejor del sistema escolarizado, sino de cualquier tipo de disciplina, sois una pieza fundamental en la sociedad, porque realmente estáis creando la sociedad del futuro. Por vuestras manos pasan todos los líderes del futuro, todos los maestros también del futuro. Y yo creo que vuestra labor es muy importante, que se debe de reconocer, si es que no está reconocida ya, que se debe de reconocer realmente, porque yo creo que a veces no se reconoce lo suficiente, ¿no? A veces, no sé, cada uno en su país, por ejemplo, pues me acuerdo en España, hace 40 o 50 años, ¿no? Pues la figura del maestro, bueno, que también, pero del médico y del abogado, ¿no? Era como de autoridad. Los maestros, todo el mundo pasamos por maestros, todos tenemos esos maestros que nos daban una asignatura que no nos gustaba nada, pero es que el maestro era tan bueno, que nos gustaba tanto, que al final nos acabó gustando, no sé. Ahora, la historia, bueno, a mí me gusta la historia, pero pongo el ejemplo de la historia. Digo, que la historia puede ser un tostón o puede ser maravillosa, porque si ese maestro te lo sabe transmitir, hay mucho más allí que el libro. Hay emoción, hay motivación, entonces, pero el primer paso fundamental es que tú estés bien, que tú estés contento, que estés motivado, que te guste tu trabajo, porque si no, no podrás impactar en los demás, ni en tus alumnos, ni en tu sociedad, ni en tus vecinos. O sea, el primer paso es estar tú bien, equilibrarte bien, encontrar qué es lo que te hace feliz, y entonces con eso yo creo que solo con tu ejemplo ya ayudas a los demás. Además, que os digo, yo creo que también espero que se viva y también una revolución en la educación ya se está dando a pequeña escala para incorporar todos estos temas, ¿no? Emocionales, espirituales, trabajar las inteligencias múltiples que se dicen, que hay distintas inteligencias. Porque realmente los maestros y la sociedad prepara a los niños, tienen que prepararlos para todo lo que se van a encontrar, y no va a ser solo aprobar un examen a lo mejor, o hacer un trabajo que está genial y está muy bien, pero también los tiene que preparar. Ya os digo, no solo los maestros, también los padres, obviamente, y la familia y la sociedad, a superar retos, a superar adversidades, a superar frustraciones, a sanarse, a saber buscar recursos. Y eso solo lo sabremos hacer si nosotros sabemos hacerlo nosotros mismos. Si nosotros mismos no sabemos hacerlo, no podremos enseñarle a nadie para que lo haga. Entonces, tenemos que empezar nosotros mismos por indagar. Y que hay allí, y gracias a eso puedes enseñar a los demás. Pero ese es mi punto de vista, y yo creo que todos tenemos un rol muy importante, no solo los maestros, que tenéis un punto fundamental, también las familias, sociedad. Pero empecemos desde nosotros y luego
ayudemos a todos los demás. Sí, esa es la idea, porque todos somos educadores, ¿verdad? Entonces, lo importante es que nosotros encontremos como ese camino, y esto es, mi deseo es que esto sea una sensibilización. Bueno, escuchar lo que está pasando en distintos niveles, con personas que tienen diferente formación, diferentes hábitos, entonces, bueno, después ver qué camino queremos elegir para nosotros y para los que vienen, ¿verdad? Bueno, Verónica, la verdad que estoy muy agradecida por tu participación. Lo que me gustaría que nos dijeras ahora es cómo podemos seguir el vínculo contigo, o dónde te podemos encontrar, más allá de que lo vamos a dejar nosotros anotado aquí, tu página y eso, pero quizás nos quieras comentar las actividades que estás haciendo o las próximas actividades como para seguir. Pues sí, como ya os he dicho antes, cuando uno empieza un camino de descubrimiento personal ya no puede parar. He dicho, abre la ventana y ya no puedes parar de caminar. Pues ahora mismo estoy preparando mi segunda cumbre porque se me quedaron muchos temas en el tintero y cuando os he dicho que abres la realidad empiezas a abrirla y la abres tanto y... Entonces ahora realmente, Mari Carmen, estoy preparando también mi segunda cumbre que lanzaré de aquí unos meses y expandiendo también, explorando pues el tema de la conciencia más profundamente, pues a nivel comunitario, en la comunidad educativa, que me parece fundamental, esos cambios de paradigma educativo en el sistema animal, en el vegetal, también exploraré muchos campos como la neurociencia, porque no deja de ser todo ciencia, que estamos descubriendo el cerebro, que es un gran desconocido, ¿de acuerdo? Entonces estoy trabajando en todo ello y todos los que queráis apuntaros a él o suscribiros, Mari Carmen os dejará aquí el enlace, que es crecimientoconconciencia.com. Y de hecho, os podéis apuntar hasta la lista de espera y entrar dentro de mi comunidad. Y yo cada semana comparto contenidos con todos vosotros pues de herramientas prácticas que yo también he ido aprendiendo. Y bueno, para que todos juntos crezcamos juntos, porque lo que más me encanta es la comunidad que hay, las preguntas que nos hacemos. Y bueno, al final se trata de eso, ¿no? De crecer todos juntos. Como os digo, y os he dicho antes, todos formamos parte de todo. Entonces, todo lo que nosotros hagamos impactará siempre a los demás, para bien o para mal. Y eso es una gran responsabilidad, pero también creo que todos tenemos el poder de hacerlo. Entonces me encontraréis allí, básicamente. Y también Mari Carmen os dejará mi email aquí, personal, por si queréis contactar conmigo por algún tema de estos en que yo os pueda ayudar. Aunque os digo que yo sigo siendo una humilde aprendiz y me queda mucho por aprender de vosotros los maestros. Os animo, bueno, si me dejas, Mari Carmen, dar un mensaje final, deciros que os admiro. Creo que ser maestro es un trabajo muy difícil, es muy duro. Tengo muchos amigos maestros, sé que es muy estresante, tenéis mucha responsabilidad, a veces no tenéis el reconocimiento que os merecéis, pero os lo digo, que vuestra labor, si no os lo ha dicho nadie, os lo digo yo, que vuestra labor es fundamental. Sin vosotros no habría sociedad, sin vosotros no habría futuro, no habría líderes, no habría estados, no habría nada. Entonces, os animo de verdad a que os deis cuenta de la grandeza de vuestra labor, que invirtáis en vosotros, súper importante que invirtáis en sentiros bien, en motivaros, porque lo que vosotros sintáis transmitiréis y haréis como este profesor de historia que ponía el ejemplo, ¿no? Haréis que una materia muy aburrida sea maravillosa y no solo enseñaréis conocimiento, pues a lo mejor sobre la guerra mundial, ahora se me ha venido a la cabeza, sino que lo que enseñaréis serán valores, que al final se trata de todo esto. Y muchas gracias, Mari Carmen, ya me despido, de verdad, por invitarme a tu cumbre. Ha sido para mí un auténtico honor, una gran experiencia, porque es la primera cumbre en la que participo, fuera de la mía, claro. y ya está. Dicho esto, os doy las gracias a todos. Bueno, Verónica, muchísimas gracias. Y de verdad que me emocionaste. Y creo que somos varios los emocionados porque sí, es lindo esto, ¿no? Cuando hablamos de cosas tan profundas y a la vez podemos estar en este contacto tan humano, ¿no? Así que te agradezco mucho y seguimos en contacto, Verónica. Gracias, muchas gracias.